Quiero ante todo agradecer a la directiva de Apelima por esta cordial invitación. Yo soy, como creo que la mayor parte de los aquí presentes somos, un empresario emprendedor. Comencé hace 30 años en Puno con el primer proyecto de quinoa orgánica en el Perú. Y lo hice porque durante una gira política, y suscribo lo que acaba de decir el señor Choquehuanca, que la política es demasiado seria para dejarse de los políticos, encontré que Puno producía en esa época 7.000 toneladas anuales de quinoa, cuando en la década de 40 había producido, siendo Puno en ese momento el mayor productor de quinoa del Perú, como lo sigue siendo hoy, pero en esa época producía el 90%, hoy está en el 70%, por razones que explicaré después. Se había reducido de 50.000 toneladas anuales a 7.000. Y Bolivia producía en esa época 21.000 toneladas. Siendo como es que la quinoa es un alimento maravilloso, no solamente como se suele decir por su alto contenido de proteína, sino por la calidad de la proteína que contiene. No tiene gluten, por lo cual puede alimentar a millones de personas que son alérgicas al gluten, que tienen enfermedad celíaca en todo el mundo. Y en fin, es un alimento ancestral que viene de los Andes, que estaba totalmente depreciado socialmente. En esa época en Puno cultivaban quinoa los más pobres de los pobres, porque socialmente los derivados del trigo habían reemplazado a la quinoa. Y en esa época en la costa se decía que la quinoa era comida para pollo. Todavía algunos amigos míos me dicen, oye, ¿qué haces exportando comida para pollo? 30 años después. Y me he pasado 30 años trabajando en Puno para reivindicar socialmente la quinoa al comienzo, luego para expandir su producción y luego para convertir al Perú en lo que es hoy, el primer productor a mucha honra de quinoa del mundo. Ya pasamos a los bolivianos y también a partir del año pasado el primer exportador de quinoa del mundo. El caso de la quinoa yo creo que es un caso emblemático de lo que ocurre en nuestro país, en donde se descubren los valores desde afuera, y cuando viene el descubrimiento de esos valores desde afuera, recién nosotros reaccionamos y nos damos cuenta de lo que tenemos entre manos. Hasta el año 2008, la única compañía que exportaba quinoa en el Perú es la compañía que yo he tenido el honor de fundar. Desde el 2008 hasta la fecha, el número se ha incrementado a algo así, según me dijeron últimamente, como 198 exportadores. Lo cual me parece maravilloso. Yo creo en la libre competencia. Pero ¿por qué no se había descubierto antes a la quinoa? Porque a partir del 2008 alguien en Estados Unidos descubrió los valores de la quinoa. Estos se empezaron a promover primero por la mejor publicidad, que es lo que yo llamo Radio Bemba. La gente se fue corriendo, oye, la quinoa es un alimento, hay que comerla. Después salió en los shows grandes como el de Oprah, que tiene creo que 150 millones de televidentes, y ¡pum!, vino el boom de la quinoa. El problema de este boom ha sido que, y eso es algo que atañe a los políticos que son los que manejan el Estado cuando llegan al gobierno, no ha sido manejado debidamente por el Estado. Lo que hemos encontrado nosotros después del boom son tremendas dificultades para seguir actuando empresarialmente, porque no se ha dado ningún apoyo, y el apoyo que se ha dado ha sido completamente equivocado y desinformado. Cuando concurrí a Nueva York, debido a una invitación del gobierno al lanzamiento del Año Internacional de la Quinoa de las Naciones Unidas, invitación simplemente formal, porque el pasaje me lo pagué con la mía y la estadía también, pude ver cómo la esposa del presidente, la señora Nadine, estaba muy mal informada. Parece que tenía todo en las agendas, no sé dónde los había metido en la información. Pero lo cierto es que a nivel de quinoa no sabía nada. Y le hice llegar un documento a través del embajador de Estados Unidos, Forsyth, que por cierto se retiró a las 3 de la tarde de la celebración y se regresó a sus cuarteles de invierno. No acogió ninguna de las sugerencias y por supuesto Evo Morales nos comió crudos en el discurso de las Naciones Unidas, con una serie de cifras falsas que me provocaron absoluta indignación. Pero lo real del Perú es lo siguiente:
Hoy día el Perú es el primer productor de quinoa del mundo. La productividad por hectárea en el Ande, que es el hábitat natural de la quinoa, es de aproximadamente 1.200 kilos por hectárea, y en Bolivia es de solamente 600 kilos por hectárea. El potencial de hectáreas que se puede sembrar en la sierra peruana de quinoa es de 500.000 hectáreas. En Bolivia ya están saturados. Las variedades peruanas tienen además más alto contenido de proteína en general que las variedades bolivianas, lo cual es aceptado por los propios bolivianos. La única ventaja comparativa que tiene Bolivia es que produce la quinoa real que se circunscribe al salar de Uyuni, que fue desarrollada en 1950 por la Universidad de Colorado, que es una variedad con secuencia genética que no proviene de los incas ni es una variedad ancestral y que tiene serias limitaciones, a pesar de que es más grande y tiene mejor pinta que las quinoas peruanas, salvo la sajama, que por cierto no ha sido promovida por ningún gobierno por ignorancia, porque la sajama, como la real, es una variedad de quinoa débil que no se puede sembrar sino en las laderas, no en la pampa, porque cuando hay mucha lluvia fracasa la cosecha. Y entonces resolvieron que no había que sembrar sajama, que era la que necesitábamos para competir con el nicho de quinoa real a nivel internacional. Esa es la única ventaja de los bolivianos, que se le hemos regalado también. En lo demás, el Perú tiene que seguir siendo el primer productor y el primer exportador. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que por desconocimiento, por frivolidad, por una serie de motivos, el gobierno resolvió promover el cultivo de la quinoa en la costa y creó un programa que se llama ProQuinoa, cuando debía promover la quinoa en la sierra. Que la sierra sea el sembrador natural o que se siembre de forma espontánea y natural la quinoa, no quiere decir que no se promueva, porque ahí hay que hacer muchas cosas de orden técnico. La productividad por hectárea se podría aumentar a 2.500 kilos, por ejemplo, simplemente con una aplicación de técnicas modernas orgánicas, con compost, viendo la forma de ahuyentar a los pájaros que se comen un 20 o 25% de la cosecha y muchas cosas más que se pueden hacer y que nosotros como empresa privada estamos haciendo. Como por ejemplo, como empresa privada, tuvimos que apoyar a Línea de Puno, que tenía un presupuesto, adivinen cuánto. ¿Cuánto le puede haber dado el gobierno por año a Línea de Puno para desarrollar la quinoa? 4 millones de soles. ¿4 millones de soles? ¿Cuánto? 500 soles. 500 soles anuales. Ahí nos enganchamos con don Vidal Apaza, que es uno de los hombres que más sabe de quinoa en el Perú, y lo ayudamos a desarrollar la quinoa altiplano, o INIA 431, que ha salido al mercado el año pasado y que permite mayores rendimientos, más resistencia y una quinoa de mejor calidad. Esa es la promoción del Estado peruano. Y lo grave es que cuando entran en ProQuinoa en la costa, no perciben que su argumento de que era bueno sembrar quinoa en la costa porque la quinoa consume 25% del agua que consume el arroz, no contemplaba factores como las plagas que la quinoa no tiene en la sierra. La plaga clásica de la quinoa en la sierra es la conacota, que se puede eliminar por medios orgánicos para que el producto siga siendo orgánico, como aquí se ha dicho, carente de pesticidas y de químicos. Pero en la costa, la plaga o las plagas que surgen obligan al uso de pesticidas. Y esto ha significado que el año pasado ProQuinoa convenció a muchos agricultores de la costa central de quinoa que produjeron 30.000 toneladas llenas de pesticidas, que son invendibles, inexportables. Ese es el resultado de una equivocadísima política del gobierno, de una frívola política del gobierno. En el camino, la señora Nadine sacó una de sus agendas y se fue a visitar las comunidades de Puno a decirle a los comuneros que ya era hora de subir el precio de la quinoa y que los exportadores nos metiéramos la mano al bolsillo. El precio de la quinoa estaba en ese momento en 8 soles. El costo promedio de la sierra es 2 soles 40. Estaban ganando 300%. ¿Les parece un buen margen? ¿300% no es un buen margen? No, según esta señora era muy poco. Tenían que ganar más. El precio llegó a subir en el campo a 16 soles. Y luego ya regresó a Lima a decir que ya la quinoa estaba demasiado cara y que no podía llegar a las mesas populares.
habiendo sido ella la promotora de un alza artificial especulativa que generó que el precio de la quinoa se fuera por las nubes, que fuera retirado de muchas cadenas de supermercados en los países desarrollados, que es el mercado de exportación, y que por supuesto hubiera una sobreproducción, que es lo que hay el día de hoy. Se preocupó el Ministerio de Agricultura cuando promovió Proquinoa de investigar cuál era el volumen del mercado de la quinoa a nivel internacional. ¿No? Aquí solamente se hablaba, y ustedes lo tienen que haber percibido como empresarios, del boom de la quinoa, ¿no es cierto? El grano de oro se puede vender millones de toneladas. Falso. Cuando se sustituye un producto como el arroz, que sí mueve millones de toneladas, por un producto de nicho como sigue siendo la quinoa, por más que este nicho siga creciendo a un ritmo del 20 o 25% anual, sigue siendo un nicho. Y lo que hoy día tenemos en el combo entre Perú y Bolivia es un exceso de producción versus la demanda del mercado. Y ahora, en cierre exportadora, que a veces me consultan por teléfono porque en su consejo de la quinoa no tuvieron a bien invitarme ni a ninguno de los otros que sabemos algo de quinoa, sino a 3 personas que no saben nada de quinoa. Me preguntaban, doctor, ¿qué va a pasar con el precio de la quinoa? Que el precio está hoy en el campo, en la costa, está creo que a 2 soles. Muy por debajo del costo de producción. Y la sierra todavía tiene un buen margen, pero no los márgenes estrambóticos a los cuales se había llegado. Entonces, esta es la historia de lo que podría ser un éxito sensacional de Perú si se hubiera manejado apropiadamente. En primer lugar, si hubiera habido información real y efectiva sobre lo que significaba el boom de la quinoa, para no generar falsas expectativas, que es lo que se ha producido. Cuando me invitaron hace unos meses, por fin, del Ministerio de Agricultura a hablar sobre el tema ante las víctimas de su proyecto Proquinoa en Chiclayo, yo les dije, ustedes son víctimas de los señores que me han invitado, estaban sentados a mi costado. Como en Nueva York tampoco me pagaron ni el pasaje ni el almuerzo. Felizmente, como presidente del Consejo por la Paz, tenemos comités en todo el Perú y me recibieron los miembros de mi comité, me comí un arroz con pato y me fui a hablar con estos señores de aquí. ¿No? Y, por lo menos. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que empezaron a decir, bueno, pero si esto es culpa del Estado ahora, el Estado nos tiene que ayudar. Yo les dije, señores, ustedes han cometido un error inducidos por estos señores, perfecto, pero como empresarios nosotros tenemos que tener la responsabilidad propia de asumir nuestros retos y de informarnos sobre lo que estamos haciendo. Y entonces, el primer consejo que les di es que hay que estudiar el mercado. No dejarse llevar solamente por las luces de la ciudad y decir, hoy, este es el boom, me meto en esto y después ¿qué va a pasar? Estudiar el mercado es lo primero, ver cuál es la demanda y qué demanda. Y la demanda de la quinoa del 80% ha sido siempre orgánica, no convencional, que es lo que podía producir la costa. El segundo tema, que tampoco los asesoraron, y a mí me sorprendió mucho porque esto ocurre en todos los productos agrícolas, es que hay que ver qué parámetros de químicos se han establecido en los países que generan la demanda. Tampoco puede uno lanzarse a la aventura y decir, voy a meter, no sé, cipermetrina, todas las cosas que son para nosotros los exportadores hoy día una pesadilla. No porque nosotros lo hayamos inducido en el caso de los que estamos en química orgánica, sino por lo que les voy a describir después. No, tampoco lo hicieron. No investigaron, por ejemplo, que como la quinoa es muy nueva en el mercado americano, que es el más importante norteamericano, no tiene parámetros de química. Por lo tanto, la tolerancia es 0. Y por lo tanto, ni un gramo de la quinoa en la costa se puede exportar a Estados Unidos. Y tampoco a Europa. Eso tampoco lo dijo el gobierno, pero no lo investigaron estos empresarios que se lanzaron a la aventura. Yo como empresario que nunca he recibido subsidio, ni lo recibiré porque creo en la empresa privada, les dije, señores, ustedes asuman su reto y por favor no pretendan ahora que todos los peruanos paguemos la pérdida del negocio en el que se han metido. Y vean cómo se levantan. Yo se lo digo con todo cariño y con toda sinceridad. El éxito de la empresa privada es porque nosotros nos la jugamos, como aquí se dijo. No podemos jugar a que el Estado nos subsidie y nos pague las deudas. Asumimos el reto y ganamos o perdemos. Pero no podemos colocarnos en el plan de que los políticos puedan decir, claro, pues estamos
El Estado está subsidiando este sector que está mal. En todo caso, si hay malas políticas como ocurrió con la quinoa, que las rectifiquen. Pero asumir nosotros nuestra responsabilidad, que fue lo que yo le dije a estos empresarios en Chiclayo, y ver de qué manera pueden comercializar esa quinoa. Lo peor del caso es que la fórmula que han encontrado es venderla en la sierra a los pequeños productores. La empresa nuestra trabaja con 8.000 productores en la sierra, certificados orgánicos, y van y les ofrecen a ellos, porque saben que nosotros les compramos a nuestros productores certificados quinoa orgánica, y le dicen, oye, yo te la vendo a la cuarta parte, y el exportador ni se va a dar cuenta. Y nos han obligado a establecer una serie de sistemas de control y a gastar miles de dólares en mandar a analizar el producto que compramos, cosa que no ocurría antes, porque hay algunos malos productores que compran y mezclan. Y luego, cuando uno exporta, los clientes en el extranjero analizan todos los contenedores, todos. Y si encuentran trazas de químicos en un producto orgánico, o lo devuelven o lo incineran. Acabamos de ver que han devuelto de Estados Unidos 200 toneladas. Y el año pasado devolvieron 1.000 toneladas. ¿Y qué hacen estos señores? Tratan de meterlo a Estados Unidos a través de otros países que son más laxos en el control. O ponen la quinoa buena adelante del contenedor y la quinoa mala atrás, a ver si el FDA no se da cuenta. Y lo chapan igual. Y mientras tanto, malean el producto peruano. Porque eso es marca Perú. Y algunos de ellos tienen hasta marca Perú, van con su banderita de Perú a meter toda esta bamba. ¿Y eso es consecuencia de qué? Por un lado, una mala política del Estado a través de Proquima, de un cero apoyo por parte de cierta exportadora a los productores de la sierra, y finalmente, ¿no es cierto?, de la irresponsabilidad de que se metieron en el negocio y ahora no saben qué hacer con ese reglamento de la de quinoa que cosecharon el año pasado. Esa es la situación de hoy en el mercado de la quinoa. Y no debe sorprendernos, en consecuencia, y muchos están diciendo ahora, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Este año prácticamente en la costa no se ha sembrado quinoa. En la sierra se va a sembrar menos por la caída de los precios. El mercado viene a la baja, todo el año ha bajado. ¿Y la embajadora qué dice? Y saquen las agendas, pues bien. Que nos cuente la historia interna de esto. El problema, ¿sabes cuál es ahí? La frivolidad. Cuando usted es una persona que le cae el poder de encima y no lo sabe manejar, vemos los resultados que todo el Perú está haciendo el día de hoy. Porque yo creo que lo que nos pasa con la quinoa es un caso emblemático de lo que ocurre en muchos otros sectores de la economía. Un pésimo manejo, una falta de manejo, una ausencia de conocimiento de lo que es la empresa privada y lo que le toca hacer al Estado. ¿Cómo es posible cuando el ministro, este señor Segura, asume el ministerio, decide lanzar el cuarto paquete reactivador, que no ha reactivado nada, por supuesto, como ya lo hemos podido percibir, ¿no? Tal como lo hicieron con Gamarra, que le han bajado los aranceles a los chinos que venden prendas subsidiadas y que no compiten con las nuestras porque están subsidiadas. Y aquí es chamba, peruano, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha pasado con la quinoa, que es lo que yo estaba describiendo con esta señora? Una ignorancia total del asunto. Le ponen un papel o ley y sigue adelante. Eso es lo que está pasando, para resumir, porque hay tantas cosas por decir en este momento. Pero bueno, yo no quisiera, creo que me he extendido, me dieron 15 minutos, estoy fuera de hora, ¿no? Pero yo lo que quiero decirles es, con mucho aprecio, que si el Perú camina el día de hoy, es por lo que estamos aquí. Los que damos empleo, como la jugamos, los que hacemos pequeñas y medianas empresas como las que yo tengo. Los que estamos día a día trabajando en el campo. Para mí es sumamente honroso ir a Puno cada 15 días, meterme en las comunidades, trabajar con los comuneros, que como ya tenemos 30 años, a veces trato con los abuelos y a veces con los nietos. Pero ahí, ¿no es cierto?, tomamos nuestra sopita de quinoa y conversamos y dialogamos y compartimos y vemos el día a día de lo que está pasando en el Perú más profundo, de la gente más pobre. Y esa es la gente que está levantando nuestro país y que lo ha sostenido siempre. Y esa es la gente a la cual tenemos que darle nosotros también el apoyo solidario. Nosotros trabajamos como empresa con certificaciones como Comercio Justo, que hay que tener cuidado porque hay empresas de comercio justo que son totalmente injustas y otras que sí trabajan
adecuadamente. Hemos construido en la zona de Cabanillas un colegio de agricultura orgánica. Les hemos hecho una pequeña irrigación en la zona de Tayataya, que es próxima a Cabanillas, porque el río Cabana está contaminado por los relaves de las minas, y para que puedan asegurarse frente, como son tierra de secano, frente a la falta de lluvia. Nos preocupa mucho lo que va a pasar ahora con el Niño, que más o menos es predecible, porque se ve un Niño fuerte, lo que genera sequía en la Sierra Sur. Pero todas estas son eventualidades que hay que tratar de preverlas y trabajarlas, fundamental, esencialmente. Yo me sigo preguntando, ¿y qué está haciendo el gobierno? No podemos depender del gobierno, esa es la primera premisa. No, nosotros lo tenemos que hacer. Es lo que yo digo cuando tengo que hablar de seguridad ciudadana, las juntas vecinales, juntarnos nosotros para ver cómo repelemos a la delincuencia. Hay que empezar a asociarnos, como bien lo dijo el señor Choquebón hace un rato, pero no solamente en materias económicas, sino también en temas de orden social, para ayudarnos entre nosotros, para construir una sociedad nueva en la que haya una solidaridad real y efectiva, y por supuesto un voto de conciencia para que no lleguen los aventureros al Palacio de Gobierno. Agradecido, doctor Canseco, por su excelente disertación. Por favor, señorita, el certificado, el diploma del doctor Canseco, por favor, alcanzarlo, prosenio. Nos corremos un poquito más, por favor, corremos un poquito más. Mirando.